Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, habían motivos suficientes por los que el Vaticano debía sentirse avergonzado. El Papa Pío XII, en latín, Pius pp. 12, de nombre secular Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, fue elegido Papa número 260, cabeza visible de la Iglesia Católica, y soberano de la Ciudad del Vaticano el 2 de marzo de 1939, y desempeñó ese cargo hasta su muerte en 1958. El Papa Benedicto XVI lo declaró venerable el 19 de diciembre de 2009, después de haber armado la maquinaria de guerra nazi, vio que Hitler estaba perdiendo la batalla contra Rusia. Al darse cuenta de que su prestigio estaba en peligro, el Papa de inmediato se pasó al otro bando, y el general David Icke Eisenhower fue un militar y político estadounidense, que llegó a ser el 34º presidente del país, lo salvó. El Papa Pío XII debería de haber comparecido ante los jueces en los juicios de Nuremberg o, también, procesos de Nuremberg en alemán Nürnberger Prozesse, fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad cometidos en nombre del Tercero Reich alemán a partir del 1 de septiembre de 1939 hasta la caída del régimen alemán en mayo de 1945. Por sus crímenes de guerra, merecía la muerte. Sin embargo, el Vaticano usó toda su influencia y el Papa Pío XII salió libre de toda culpa. Mucha gente sabía que el Vaticano era responsable por la Segunda Guerra Mundial, por tanto era tiempo de hacer algo para mejorar su imagen. Había llegado el momento de levantar cortinas de humo. Se convocó el Concilio Vaticano II, fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica convocado por el Papa Juan XXI, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Fue uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX. El concilio constó de 4 sesiones, la primera de ellas fue presidida por el mismo Papa en el otoño de 1962. Él no pudo concluir este concilio ya que falleció un año después, el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, hasta su clausura en 1965. La lengua oficial del concilio fue el latín. Comparativamente, fue el concilio que contó con mayor y más diversa representación de lenguas y etnias, con una media de asistencia de unos 2000 padres conciliares procedentes de todas las partes del mundo. Asistieron además miembros de otras confesiones religiosas cristianas, y la madre de todas las rameras se puso un nuevo maquillaje. Con las manos llenas de sangre se limpió la boca y dijo: he cambiado. Ahora acepto a los protestantes. Ya no los llamaré herejes, sino hermanos separados. Pidió a los protestantes que olvidaran el pasado. Desde ese momento harían énfasis en el Evangelio del amor. Era tiempo de sanidad, tal como en Francia e Irlanda. ¿Recuerda? En las librerías evangélicas había tantos libros que denunciaban a la ramera, que el Vaticano tuvo que crear un enemigo común para católicos y evangélicos, de manera que todos se unieran contra él. Fulton John Seen fue un arzobispo estadounidense de la Iglesia Católica Romana. Fue obispo de la diócesis de Rochester, y trabajó en la televisión como presentador del programa Life is Worth Living, la vida vale vivirla, a comienzos de la década de 1950, primero en el antiguo canal Dumont Television Network, y después en la ABC, desde 1951 hasta 1957. Después fue anfitrión del programa Bishop Sean programa del obispo Sean, en un formato casi idéntico, desde 1961 hasta 1968. Aún se realizan retransmisiones de estos programas. Lanzó un ataque anticomunista y, tal como habían calculado, comenzaron a surgir un sinnúmero de ministerios anticomunistas para denunciar al monstruo de Moscú. Home Birch Society JBS es una asociación conservadora de Estados Unidos. Su origen lo tiene en Indianápolis, Indiana, en 1958 por Robert W. Welch, Jr. Durante el periodo histórico norteamericano conocido como el Peligro Rojo. La organización defiende el anticomunismo, el gobierno limitado, una república constitucional y la libertad personal. Ha sido definida como una organización de derecha radical. Otro tema propuesto y promovido por la JBS desde los inicios de su actividad fue la oposición a la afiliación norteamericana en la ONU y en cualquier organización que pueda parecerse como un gobierno internacional. La organización tiene una postura del paleoconservadurismo, una filosofía conocida como el All Right en Norteamérica, y se opone a los principios de un gran gobierno.
Su sitio se explica que en los Estados Unidos un conservador es uno que se continúa a apoyar y mantener las instituciones tradicionales del gobierno de luz, incluso la regla de ley debajo de la Constitución, y las doctrinas de derechos individuales y libertad, como son pregonadas por los padres fundadores del Estados Unidos, cobró fuerza, con ayuda de los jesuitas, porque contribuía al propósito de estos que la atención de los protestantes ya no estuviera enfocada en el Vaticano, sino en el comunismo. En ese tiempo, el senador McCarthy ganó popularidad. Las casas editoras dejaron de publicar libros que desenmascaraban a la ramera y dirigieron su atención al comunismo. Algunas casas publicadoras cristianas fueron compradas. Otras no quisieron declarar abiertamente su posición porque hubiera escandalizado a algunas personas. Por tanto, el Vaticano estaba logrando sus propósitos. Sus hombres, ubicados en denominaciones protestantes, fruncían el ceño al oír sermones anticatólicos y, en los Estados Unidos, influyeron para que no se practicara ese tipo de predicación. Estábamos en una guerra fría con Rusia. Hollywood, influenciado por un poderoso grupo católico, sacó al mercado películas como La canción de Bernadette. La película narra la historia de Bernadette Soubirous, pastora francesa a quien se apareció la Virgen María en Lourdes en 1858. El escepticismo inicial con que fue recibida la noticia cambió no solo por las curaciones inexplicables al beber del agua de un manantial que brotó al excavar la niña el suelo con sus propias manos, sino también porque el párroco preguntó cuál era el nombre de la dama que decía ver Bernadette, a lo cual su contestación fue que su nombre era la Inmaculada Concepción, cuestión teológica muy discutida en ese momento en Roma y fuera del conocimiento de una pastora analfabeta. Narra también su ingreso en las Hijas de la Caridad, donde sufrió la incomprensión de la superiora que no creyó en sus visiones, y donde padeció mucho a causa de un tumor en la pierna que le impedía caminar. La superiora, desconociendo esto, pensó que se trataba de ganas de hacerse notar por parte de la hermana Bernadette, llegando a castigarla con no salir de su celda. La película al final narra el arrepentimiento de la superiora por el sufrimiento causado a Bernadette, y el momento de su muerte en 1879, en el que dice comillas es ella, qué hermosa es, yo la vi. Fue proclamada santa en 1933 por el Papa Pío XI, 10 años antes de rodarse este film biográfico y siguiendo mi camino, a partir de una historia propia, Leo McCarthy dirigió esta película donde se honra al sacerdocio, y se presenta a un miembro de esta profesión de servicio a los demás dotado de una gran simpatía, entrañablemente interpretado por el gran Bing Crosby. La cinta fue la gran triunfadora en los Oscars de 1944, y alcanzó tal éxito de público que originó una secuela, Las campanas de Santa María, en la que a Bing Crosby se sumaría la galardonada Ingrid Bergman. Obtuvo 7 estatuillas, y fue nominada a otros 3 premios, y un sinnúmero de películas emocionantes que glorificaban la fe católica. Por otro lado, promovieron películas como Elmer Gantry es una película estadounidense de 1960, dirigida por Richard Brooks. Protagonizada por Burt Lancaster, Jean Simmons, Arthur Kennedy, Dean Hagger, Shirley Jones y Patti Page en los papeles principales. Basada en la novela homónima de 1927, de Sinclair Lewis, que cuenta la historia de un predicador en una pequeña ciudad de Estados Unidos, que utiliza la religión para beneficio propio. Galardonada con varios premios cinematográficos estadounidenses. Atractivo, oportunista, inmoral. Elmer Gantry es todo eso y más. Así que el día en que tropieza por casualidad con una reunión religiosa y se da cuenta que es tan fácil sacar dinero siendo predicador como ganarlo en una partida de cartas. Se convierte a la religión evangélica. Junto con la hermana Sharon Falconer, Elmer pronuncia unos estremecedores sermones sobre el demonio, que le llevarán a conseguir la fama y la fortuna. No todo será un camino de rosas, pues un periodista trata de desenmascarar el verdadero rostro de Gantry. Además todo cambia cuando en su vida reaparece una antigua amistad, que hará que Gantry se tenga que enfrentar a demonios de su pasado, secretos hace tiempo enterrados, que convertirán su nueva vida religiosa en un auténtico infierno en la tierra, que mostraban a evangelistas protestantes deshonestos. Por ejemplo, en la película Dragnet, el cristiano siempre llevaba una Biblia grande, y apareció sonriendo después de haber estrangulado a su abuela en el ático. Los sacerdotes, en cambio, siempre eran buenos, tal como se presenta en la popular serie de televisión llamada MASH. La serie acompañaba a un cotidiano grupo de militares en los bastidores de las batallas que tenían como tarea cuidar a los heridos. Los protagonistas eran los capitanes Franklin Pierce y John M. Tire. Hacía también una crítica ácida e incisiva a todas las formas de poder. Como puede ver, psicológicamente tratan de influir en nosotros de muchas maneras.